Hola, ¿qué tal? Antes de hablar del concepto la banalidad del mal, me gustaría decir lo que es el derecho natural y el derecho positivo. Cuando yo estudiaba derecho, en primero teníamos una asignatura que se llamaba teoría del derecho. La teoría del derecho estudiaba este fenómeno, o sea, cómo se organizan las sociedades desde un punto de vista, digamos, filosófico, ¿no? Y entonces hay un sector que defiende que el derecho tiene que ser positivo, es decir, que es positivo y es material y no hay nada por encima de la voluntad del propio legislador. Y hay otras personas que defienden que por encima de la propia voluntad de quienes hacen las leyes está o debería estar la justicia. Lo que pasa es que la justicia es un término bastante ambiguo, ¿no? Para mí, justicia es sinónimo de equidad, de intentar que una sociedad funcione de la mejor manera para todos, y como eso no va a poder ser porque hay personas que no son buenas, que tienden a ir en contra de la propia sociedad, que, bueno, la naturaleza humana es imperfecta, pues por lo menos que todas las personas, desde un principio, desde que nace, tengan o puedan tener acceso a las mismas oportunidades y a una vida segura y tranquila. Cosa que desgraciadamente pues muchas veces no pasa porque niños y niñas que nacen en familias desestructuradas, que reciben violencia desde que naces, cosa que el Estado evidentemente no permite, pero desgraciadamente eso no libra a muchos niños, a muchas niñas, a muchas familias de vivir en condiciones en las que nadie debería vivir. Casos excepcionales y muchas veces no tan excepcionales, por lo menos las situaciones de violencia, ¿no? Desgraciadamente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo siempre he dicho y pienso y lo mantengo que por encima de las costumbres, por encima de las tradiciones e incluso por encima de la ley está o debería estar la justicia. Y que a mí me da igual que una costumbre tenga 2000 años o una tradición o incluso que una ley tenga miles de años, si esa ley es injusta, si esa ley es cruel, ¿no? Hay gente que utiliza el relativismo cultural, que es una teoría que nos hace pensar que no somos moralmente adecuadas las personas occidentales para juzgar cómo se vive en otras partes del mundo, y se nos hace creer que por el hecho de ser personas blancas, europeas, primermundistas, no podemos opinar siquiera o criticar situaciones que son, desde mi punto de vista, ya no injustas, sino incluso crueles, porque bueno, son otras circunstancias, es su cultura, y yo obviamente respeto todas las culturas y todas las tradiciones, siempre y cuando no atenten contra la dignidad de las personas. Por ejemplo, a mí me parece genial que haya en países donde se coman los platos con palillos, donde se duerman en el suelo, donde tengan otras religiones, otras creencias, una espiritualidad que aquí no tenemos, la mayoría de las personas creo, tan desarrollada. Me parece genial porque eso no atenta contra los derechos humanos de nadie. Pero yo no puedo respetar y me niego a que nadie finja que como esa es su cultura no puede ni siquiera opinar de la situación de las mujeres, por ejemplo, en Afganistán, en Pakistán, en muchos lugares de la India, en muchos lugares del mundo, simplemente porque, bueno, como su cultura es diferente, hay que respetarla. No, no, no. Lo que atenta contra los derechos humanos más básicos, contra la propia dignidad humana, no merece respeto. Porque, como decía Thomas Mann, la tolerancia, esta falsa tolerancia, la tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad. Y mantenerte en una posición neutral cuando estás viendo una absoluta salvajada cometida hacia una mujer por el hecho de ser mujer, hacia un hombre por el hecho de ser homosexual, no te convierte en una persona tolerante o en una persona que respeta otras tradiciones o otra forma de entender el comportamiento humano o de aplicar las leyes, sino que te convierte en una persona absolutamente cobarde
y cruel. Y malvada. Puede ser malvada por acción o por omisión. Yo entiendo que si no te quieres posicionar en determinadas situaciones, pueda ser por miedo, por cobardía. Pero muchas otras veces es por maldad, por interés o porque simplemente no tienes la empatía necesaria para saber o para entender que lo que no querrías para ti, tampoco deberías quererlo para los demás. Dicho esto, vamos a hablar de la banalidad del mal. Hannah Arendt, yo creo que es una de las mejores filósofas del siglo XX. Algo que yo creo que se debe destacar ya no solo de los filósofos, sino de los filósofos y de cualquier persona que juzgue una situación determinada, es la imparcialidad, es el sentido común, es no dejarse llevar por odios, ni por rencores, ni por primeras impresiones, sino juzgar una situación de manera imparcial. Como Hannah Arendt juzgó la situación que debía cubrir de manera totalmente imparcial, se dio cuenta de algo absolutamente terrible, que es la banalidad del mal. Se dio cuenta de que a principios de los años 60, se juzgó a un nazi en Jerusalén. Y bueno, iba a ser como uno de los juicios del siglo, ¿no? Porque quería ser esa sola persona, que era solo una, como que era un símbolo de todo lo malo que había sucedido por culpa de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente él era un funcionario y había intervenido y había tomado decisiones. Pero al igual que pasó con los juicios de Nuremberg, donde se juzgaron a los jueces, mucha gente decía, no, pero los jueces, o sea, los que defendían a los jueces decían, ellos solo estaban cumpliendo la ley. Ellos no inventaron estas leyes. Ellos no querían que a estas personas les pasara esto, por ser de esta raza, de esta etnia, de esta condición sexual. Ellos simplemente ellos simplemente cumplían la ley, que es a lo que están obligados los jueces. Y, por lo tanto, no se les puede condenar. Y entonces es donde sale el derecho natural, que por encima de las leyes está o debería estar la justicia. Y que el hecho de que una ley exista no quiere decir que sea justa, incluso puede ser absolutamente infame. La esclavitud fue legal, el apartheid fue legal, la segregación racial fue legal. La tutela masculina, desgraciadamente, es legal en muchos países y fue legal en España durante el franquismo, con todo lo que eso implicaba. Perseguir a los homosexuales fue legal y desgraciadamente sigue siendo legal en muchos países. Entonces, ampararte en que tu argumento debe ser válido porque al fin y al cabo lo que hace una persona está amparado por la ley, es absolutamente infame, porque yo creo que una persona, más allá de conocer las leyes, tiene que tener criterio propio y desarrollar un pensamiento crítico y lógico. Y cuando una persona se da cuenta de que algo es cruel, de que algo está mal, creo que no debería actuar mecánicamente como si fuera un robot en lugar de una persona. Yo entiendo que los funcionarios muchas veces se sintieran atados de pies y manos porque si se negaban a cumplir las leyes, pues podían acabar, ya sabéis cómo, ¿no? Los podían ejecutar, los podían chantajear, pero estamos hablando de una sociedad entera, millones de personas, no solo en Alemania, sino en otros países, que llegaron a tolerar lo intolerable y a acabar con vidas humanas de manera totalmente mecánica, como si fuera algo bueno, y para quienes lo consentían de manera mecánica, funcionarios, jueces, como si fuera algo absolutamente inevitable. Entonces, el problema es que cuando Hannah Arendt habló de esto, es que Adolf Eichmann, el hombre al que iban a juzgar, no es que fuera, según sus propias palabras, según la propia descripción de Hannah Arendt, Adolf Eichmann, es decir, el nazi al que iban a juzgar, era una persona que cumplía las normas, vamos a decir, mecánicamente, no porque él estuviera de acuerdo con esas normas,
Según lo que ella descubrió sobre este hombre oyéndolo hablar, llegó a varias conclusiones. La primera, que no era antisemita. La segunda es que él quería ascender en su carrera. La tercera, que era una persona que no era malvada, que no era cruel, que no era una persona a la que disfrutara haciendo daños a los demás, que no era un psicópata y que tampoco presentaba rasgos ni psicopáticos ni de tener una enfermedad mental que le llevara a cometer actos horribles. Y que además, según sus propias palabras, no lo llama simple ni tonto con estas palabras, pero a juzgar por lo que yo leí del libro de Eichmann en Jerusalén, lo define a Adolf Eichmann como un hombre bastante simple, limitado, que no tenía facilidad de palabra, que no se sabía expresar, que hablaba de forma como un niño pequeño. Lo definía primero como una persona simple, o sea, sin grandes inquietudes, bueno, sin inquietudes por ascender, económicas, vamos a decir, o por prestigio social, o por darse pábulo, ¿sabes? Pero que no tenía ni inquietudes intelectuales, ni era una persona inteligente, ni era una persona con pensamiento crítico, ni que se planteara las cosas, ni que supiera pensar con un mínimo de criterio y de sentido común por qué las cosas son como son. Es decir, simplemente una persona que aplicaba las normas mecánicamente y no se paraba a pensar por qué. Fueran estas leyes o fueran otras que dijeran exactamente lo contrario. Y llegar a esta conclusión es terrible. ¿Por qué? Porque si Adolf Eichmann hubiera sido descrito por Hannah Arendt y por la gente que lo vio hablar y opinar en el juicio como un ser malvado, como un ser cruel, como un racista, como un ser absolutamente despreciable, hubiera resultado muy fácil juzgarle, condenarle y llegar a la conclusión de que ciertos actos horribles solo pueden ser cometidos por personas absolutamente crueles, malvadas, retorcidas. Y desgraciadamente no es así. Desgraciadamente, por acción o por omisión, muchas personas que no son malvadas, que no son malas, que incluso a lo mejor en el fondo son buenas personas, pero son simples, aplican y toleran leyes mecánicamente porque piensan, bueno, los legisladores sabrán, ellos sabrán. Ha habido personas buenas que han tolerado situaciones completamente injustas, primero porque ellas tampoco tenían individualmente el poder de cambiarlas, y segundo, por ese actuar automático, ¿no? Por esa dejadez, por ese pensar, los legisladores sabrán por qué hacen las cosas, no es mi responsabilidad. Entonces Hannah Arendt llegó a la conclusión de que para llegar a hacer cosas horribles o permitir, ya sea por acción o por omisión, cosas horribles, desgraciadamente no hace falta ser un monstruo. Y esto es una desgracia porque los monstruos, por decirlo de alguna manera, son muy fáciles de identificar. En caso, no tiene nada que ver, pero hablando de la banalidad del mal, bueno, o sí tiene mucho que ver, el caso de Giselle Pelicot, muchos de sus violadores fueron descritos por familiares, por amigos, como personas normales. Había médicos, había enfermeros, había informáticos con su familia, con sus hijos, con una vida aparentemente normal y que nunca habían hecho, que se supiera obviamente, daño a nadie hasta ese caso. Y esto nos demuestra que, por ejemplo, en el caso del violador, no es siempre un monstruo que anda por ahí con un pasamontañas vestido de negro y con un cuchillo acechando a mujeres a las 3 de la mañana en parkings donde no haya nadie o en lugares donde no haya nadie. No, sino que un monstruo, tal y como nosotros lo concebimos, o sea, como un ser despreciable y malvado, puede tener este perfil o puede tener el perfil de una persona absolutamente, aparentemente normal, simpática, agradable y de la que nunca te imaginarías nada malo y mucho menos nada tan absolutamente perturbador y cruel y turbio y abominable, ¿no? Y eso es lo malo, esa es la banalidad del mal. Saber, yo, tú, la sociedad en general, que están pasando cosas malas, que están pasando injusticias, y mirar para otro lado diciendo, bueno, esto es cosa de los políticos, esto es cosa de no sé qué, no sé cuánto, y poco a poco se van naturalizando discursos que ya pensábamos que estaban obsoletos por crueles, entre otras cosas.
como el racismo, como la homofobia, como el machismo. En cuanto a las mujeres, ya lo decía Simone de Beauvoir, en cuanto a las mujeres bajamos un poco la guardia, bastará cualquier crisis social, económica, religiosa para que el machismo vuelva a resurgir con más fuerza. Y lo mismo pasa con el racismo y lo mismo pasa con la homofobia. Y hay gente que se lo toma muy a broma. ¡Ay, qué gracioso! Utilizar ciertos símbolos, utilizar ciertos saludos, frivolizar con esto, hacer estos chistes, sin darse cuenta de que la historia está condenada a repetirse. O sea, los historiadores dicen algo que es verdad, que la historia sirve para aprender de los errores del pasado. Después de la Segunda Guerra Mundial, se firmó una Declaración Universal de Derechos Humanos para proteger a todas las personas de estos tipos de violencia con independencia de la condición sexual, del sexo, de la raza. ¿Ha desaparecido el racismo en todo el mundo? ¿El machismo en todo el mundo? ¿La misoginia? ¿La lesbofobia? ¿La homofobia? No. Y ahora en ciertos países está resurgiendo y mucha gente se lo toma a broma. Mucha gente dice, nada, son 4 taraos, nada, no. O sea, quiero decir, creo que siempre hay que estar alerta. Y creo que parece que lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial es o sería imposible que volviera a pasar. Pero no hay más que ver cómo está el mundo, cómo están las mujeres en muchísimos países. Y cómo incluso en países democráticos, en países primermundistas, hay mujeres que ya habían conseguido ciertos derechos y ahora estos derechos se les están quitando. Derechos que no son privilegios, son derechos. Por ejemplo, Milei ha borrado del código, eliminado del código penal el tipo de feminicidio. Diciendo, no, es que da igual matar a un hombre que a una mujer. Evidentemente, está ocurre matar, que un hombre mate a una mujer, como que una mujer mate a un hombre, como que un hombre mate a un hombre, como que una mujer mate a una mujer. Pero en una sociedad machista, muchas veces los hombres se creen con derecho a matar a sus mujeres o exmujeres por el hecho de ser mujeres, por la mentalidad de yo soy el hombre, yo soy el que mando, mi mujer me tiene que obedecer porque así ha sido siempre. Y esto hace que hombres con estas mentalidades se crean con derecho a maltratar o incluso en el peor de los casos a llegar a matar a sus mujeres, exmujeres, novias, exnovias. La creencia machista de mi mujer me pertenece, mi mujer, como es una mujer, tiene que hacer lo que yo, que soy el hombre el que manda, le diga. Y en lo que va de año ya van 30 feminicidios, no, él no lo llamaría así, asesinatos de mujeres en Argentina. Y con el aborto, que era un derecho que ya muchas personas, ya muchas mujeres en muchos países daban por sentado, está viendo que se está derogando incluso en casos de violación, incluso en casos en los que la vida de la madre corre peligro, incluso en casos en los que el feto no es viable. ¿Qué quiere decir que el feto no es viable? Que los médicos saben que van a hacer muerto o que van a hacer y que va a vivir muy pocas horas y las pocas horas que va a vivir va a ser agonizando. Pues en todos estos casos, en muchos lugares se está produciendo esta situación de impedir a las mujeres abortar, lo cual da también lugar a una doble moral asquerosa, que es mujer que tiene dinero, o sea, la culpa no es suya, sino del Estado que permite esta desigualdad, por supuesto. Me voy a abortar donde sea legal. Mujer que no tiene esos recursos puede acabar en manos de un carnicero que acabe con su vida o que le deje lesiones de por vida. Y nada, solo quería reflexionar sobre esto, lo que es la banalidad del mal, lo que es pensar que solo un monstruo puede llegar a hacer cosas terribles. No, en una sociedad manipulada, cualquier persona por acción o por omisión, una sociedad manipulada, adoctrinada, que ya no tiene un pensamiento crítico, que ya le da todo igual, que ya es individualista y solo le importa su dinero y le da igual todo lo demás, pero potencialmente cualquiera puede llegar a ser un monstruo, pero claro, cuando hablo de un monstruo no me refiero de Ted Bundy, de un tío que vaya por ahí matando, asesinando, no, de gente normal que puede llegar a ser muy buena persona, pero como vive en una sociedad donde vive manipulado, adoctrinado y escuchando continuamente discursos racistas, machistas, homófobos, aprófobos, echando la culpa de todas las cosas malas que pasan en el universo, de todo, a las mujeres, a los inmigrantes pobres, obviamente a los ricos no, a las personas de otras razas, a los homosexuales,
Pues una persona que nazca en ese sistema y que no tenga pensamiento crítico, capacidad para pensar, para desarrollar por sí mismo un pensamiento más elevado que el que escucha en los medios del tuitero de turno, pues puede llegar a hacer cosas horribles o a tolerarlas. Esto es la banalidad del mal. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.